alegría y paz, hermanos, el Señor resucitó. Porque espero, Dios lo libró y de la muerte lo salvó. Alegría y paz, hermanos, el Señor resucitó. Todos cantan, aleluya, todos gritan, aleluya. Alegría y paz, hermanos, que el Señor resucitó. Aclama al Señor tierra entera. Toquen en su honor, en honor de su nombre. Canten himnos a su gloria. Aleluya, aleluya. Amados hermanos, llegamos a este domingo tercero de la Pascua. Oramos en este domingo por el cumpleaños de Eugenia en Isinales de Parra. Acción de gracias por el Día de la Secretaria, intenciones de Magali Martínez. Con el tiempo no es solamente la secretaria, hoy día hay muchos secretarios, durante más de 15 años he tenido un secretario varón, así que también encomendamos a los secretarios y secretarias, todos los asistentes de muchas partes que son la mano derecha de sus jefes. Acción de gracias por las necesidades de los hermanos Ureta Rosillo, Ropero Rosillo, de Carlos Eduardo Rosillo. También una acción de gracias, aquí dice, por los tramitadores, intenciones de Adriana Bustamante, personas que están siempre trabajando en favor de los demás. La salud de Carolina Morales Molina, de Nini Johanna, del doctor Carlos Eduardo y el personal sanitario, de Valeria Guerrero, de Wilmer, de Javier Osvaldo, de Andrés, de Humberto Calderón Báez, de Juan Camilo Marín. Y por nuestros hermanos que ya esperamos estén gozando de la visión de Dios. José Antonio Arteta Pérez, hoy memoria de su cumpleaños. Isabel Pineda Carrillo, en sus 13 años fallecida. Luis Alfonso León, 1 año de fallecido, intenciones de Cristina Ibarra. Nancy Noguera de Contreras, 2 años de fallecida, intención de sus hijos y nietos. Nemesio Ernesto Eres Priella, Rosa Lente Pérez, Carmen Alicia Díaz Suárez, Elodia Sandoval de Ahumada, Luis Eduardo Díaz Padre, Luis Eduardo Díaz Hijo, mi señor papá y mi señor hermano. Oramos también por todos los difuntos que recordamos con cariño y los que no también. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz y la esperanza de Dios Padre, el amor de Cristo Jesús, su Hijo que ha resucitado, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, reconozcamos el pecado que nos aparta de la misericordia de Dios, que nos aparta de su amistad, que nos deja gozar de ese encuentro con Él. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve un día a su lado a la vida eterna. Amén. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Vamos a glorificar a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. A Él le sea la gloria.
Dios, se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido, y que por la gloria en que nos has restaurado, al gozarnos ahora de ser hijos tuyos, aguardemos con esperanza confiada el día de nuestra resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos atentos el mensaje que nos regala el Señor en su palabra. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Después de la venida del Espíritu Santo sobre los discípulos, Pedro, acompañado de los 11, se presentó ante la multitud y les habló así: a todos ustedes, habitantes de Judea, y cuantos se encuentran en Jerusalén, tengo algo que anunciarles. Escuchen con atención mis palabras. Les anuncio a Jesús de Nazaret, el hombre que Dios acreditó ante ustedes, cuando por medio de él mostró su poder con los prodigios y milagros que ya conocen. Ustedes lo entregaron y le quitaron la vida clavándolo en la cruz por manos de los paganos, siguiendo sin saberlo un plan trazado por Dios, que todo lo prevé. Por eso Dios lo resucitó, poniendo fin al suplicio de la muerte. Imposible que la muerte lo retuviera bajo su dominio, pues aludiendo a él, dice David: tengo siempre presente al Señor, con él a mi derecha no vacilaré. Porque no me entrega la muerte, ni dejará a tu fiel conocer la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida, me saciarás de gozo con tu presencia. Hermanos, permítame que le hable con franqueza acerca del patriarca David. Él murió y fue sepultado, y su tumba se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios lo había prometido con juramento a que uno de su linaje lo pondría sobre su trono, habló previendo la resurrección del Mesías, que fue quien que no quedó abandonado a la muerte, ni conoció la corrupción en su carne. A Jesús fue a quien resucitó, y de eso todos nosotros somos testigos. Exaltado pues a la derecha de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido, y lo derramó sobre nosotros. Esto es lo que ustedes están viendo y oyendo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Me enseñarás el sendero de la vida. Me enseñarás el sendero de la vida. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien. El Señor es mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Me enseñarás el sendero de la vida. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con él a mi derecha no vacilaré. Me enseñarás el sendero de la vida. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas, y mi carne descansa serena, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Me enseñarás el sendero de la vida. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Me enseñarás el sendero de la vida. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, si invocan como Padre a Dios, que juzga imparcialmente según las obras de cada uno, pórtense con temor durante el tiempo que les queda de peregrinación en este mundo. Ya saben que ni la plata ni el oro, bienes al fin perecederos, pudieron rescatarlos de esta vida vacía que habían aprendido de sus padres. El precio de su rescate fue la sangre de Cristo, Cordero inmaculado y sin defecto. Había sido escogido desde antes de la creación del mundo, pero se manifestó solo ahora, en el último momento, para bien de ustedes. Gracias a él creen en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y lo glorificó, y así su fe y esperanza están puestas en Dios.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, solo así. Aleluya, podrás ser feliz. Aleluya, campanas al vuelo, las guerras terminarán. Aleluya, aleluya, campanas al vuelo, las guerras terminarán. Aleluya. Señor Jesús, explícanos las Escrituras. Enciende el fuego en nuestro corazón con tus palabras. Aleluya, mi canción. Aleluya, es obra de amor. Aleluya, el sol va a salir, su luz todo cambiará. Aleluya, aleluya, el sol va a salir, su luz todo cambiará. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El mismo día primero de la semana, 2 de los discípulos iban a un pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino iban hablando de todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y siguió caminando con ellos, pero estaban como ciegos y no lo reconocieron. Él les dijo: ¿qué vienen comentando por el camino? Ellos se detuvieron. En sus rostros se veía la tristeza. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿serás tú el único forastero en Jerusalén que no se ha enterado de lo que pasó allí en estos días? ¿Qué pasó?, le preguntó. Y ellos respondieron: lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y nuestros sumos sacerdotes, nuestros jefes, lo condenaron a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él fuera el liberador de Israel. Y además de todo esto, ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han dejado sin saber qué pensar. Fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles y les habían asegurado que él está vivo. Algunos compañeros nuestros también fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Jesús les dijo: qué duros de entendimiento son ustedes. ¿Cómo les cuesta creer lo que anunciaron los profetas? ¿No ven que era necesario que el Mesías soportara estos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó todo lo que en las Escrituras se refería a él. Cuando llegaron cerca al pueblo donde iban, Jesús hizo ademán de continuar adelante. Pero ellos le hicieron fuerza diciéndole: quédate con nosotros, Señor, que el día se acaba. Él entró con ellos y se quedó. Estando ya a la mesa, tomó el pan y pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio. Y al punto se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Entonces dijeron el uno al otro: ¿no es cierto que a lo largo del camino iba él encendiendo el fuego en nuestro corazón con sus palabras, a medida que nos mostraba el sentido de las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 12 y los demás compañeros que estaban diciendo: es verdad, el Señor resucitó y se apareció a Simón. Ellos por su parte contaron lo que les había pasado por el camino y cómo se había dado a conocer al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Espíritu Santo, Ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, Ilumínanos y santifícanos.
Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. pedimos siempre al Espíritu Santo para que la palabra escuchada se quede aquí en el corazón y nos transforme, y también la palabra nos ayude en nuestro proceso de conversión, especialmente la que vamos ahora a compartir, a meditar. Comencemos diciendo que este texto llamado de los discípulos de Maús se leyó el miércoles de la semana pasada, es decir, la primera semana de Pascua. Todos los miércoles de la octava de Pascua se lee los discípulos de Maús, y el tercer domingo de Pascua también, en este caso hoy. Y es una de las experiencias más bonitas narradas como de resurrección de Jesucristo, de aparición de resurrección. Y no son muchas, la verdad. Las experiencias de la resurrección seguramente durante 40 días fueron muy hermosas, pero los evangelistas nos regalan solamente unas cuantas, y esta es una de ellas. Y es una experiencia tan hermosa que nos hace pensar a nosotros que esa podría ser la experiencia de todos los que nos decimos discípulos del Señor. Uno, que el Señor se haga el encontradizo, que Él se haga el que se nos atraviesa en el camino, especialmente un camino. Recuerdo yo haber escuchado esta meditación del Papa un 24 de mayo del año 2017, el miércoles 24 de mayo, porque fue en la Asamblea General que hace el Papa, la catequesis que hace en la Plaza de San Pedro. Él tomó este texto y empezó a hablar de la gente que iba por el camino pateando piedras, de la gente que iba por el camino defraudada, que iba por el camino aburrida, de la gente que iba por el camino desesperanzados, y que el Señor se nos atravesaba siempre para devolvernos la esperanza, para devolvernos la alegría, para darle sentido a aquello que ya nosotros pensábamos que no tenía sentido. Eso fue un 24. Te dirán, padre, pero ¿qué memoria? No es ninguna memoria, sino que fue el año en que estuve para los 100 años de Fátima, y recuerdo que era el día de María Auxiliadora, entonces era el 24 de mayo, y era miércoles, y era de ese año 2017 que se cumplen los 100 años de Fátima. Así que a mí se me quedó eso en la cabeza y dije, ¿verdad que sí? La gente muchas veces va por la vida, a pesar de que tenga cosas buenas, siempre como pateando piedras, como aburrido. Porque de todas las cosas buenas que me ha dado Dios, de pronto hay una o dos que no son las que yo quería, entonces eso no me gusta. De todo lo que he logrado conseguir, habrá una o dos cosas que no he logrado, entonces eso me frustra. De todo lo que le he pedido a Dios en mi oración, quizá hay 3 o 4 cosas que no me ha concedido, y eso me da rabia. Y a veces así andamos por el camino. Pero Jesús siempre se nos va a hacer el encontradizo. Y siempre Jesús va a buscar algo que muchas veces nosotros no alcanzamos a dimensionar la importancia que tiene. Jesús va a buscar algo, y es tener un encuentro con nosotros, encontrarse con nosotros. Fíjense ustedes que la propuesta del plan diocesano es encontrarnos con el Maestro. Maestro, ¿dónde vives? Ven y lo verás. Encontrarse con Jesús. Porque a veces pensamos, y eso se lo escuché al Papa también hace poquito, esta mañana, que el cristianismo, nuestra experiencia de Dios, nuestra experiencia de ser cristiano, es pertenecer a una religión, es hacer parte, digamos, por el bautismo de una iglesia, de una comunidad humana, de una congregación, practicar ciertos ritos o comportarnos de tal manera. Y esas cosas que acabo de decir hacen parte de la experiencia cristiana, mas no son la experiencia cristiana. La experiencia cristiana es una experiencia de encuentro con Jesús. Y sé que mis hermanos de Maús de pronto me van a entender perfectamente enseguida. Lo que buscamos nosotros es encontrarnos con Jesús. Y es lo que hace Jesús por el camino. Se encuentra con los discípulos. Él mismo no les mandó uno a decir tal cosa. Y recuerden ustedes cuando los evangelios están comenzando, cuando Jesús está comenzando a darse a conocer a las personas, vienen los demonios y delante de la gente gritan, ¿qué quieres de nosotros, Jesús, hijo de David? Tú eres el Hijo de Dios. Sé que has venido a atormentarnos. Y viene Jesús y los manda a callar. Yo recuerdo una señora que una vez estábamos leyendo algo de eso y me decía, pero padre, ¿por qué Jesús se pone en esa? Si los demonios dicen que es el Hijo de Dios, pues dejen que digan que es el Hijo de Dios. ¿Por qué va a decirle ellos, a mandarlos a callar? Y yo les decía, lo que seguramente está en el corazón de Jesús, y lo aprendí también en el seminario, el secreto mesiánico
¿Saben por qué hay secreto mesiánico? ¿Por qué no se puede saber enseguida que Jesús es Hijo de Dios? Porque eso no es para que lo grite un demonio. Eso es para que la persona que se encontró con Jesús descubra por sí mismo que ese es el Hijo de Dios. Eso lo hizo, por ejemplo, el soldado de la lanzada. Después que él mismo le atravesó el costado, que vio salir el chorro de agua y sangre, entonces dijo, en verdad este hombre es el Hijo de Dios. Pero él mismo lo dijo, no porque se le estén gritando demonios, ni poseídos, ni esas cosas raras. Así es la experiencia. En esos sacramentos no ha tenido la experiencia de encontrarse con Jesús, va a llegar un día que va a ver esas cosas como un rito nada más. Y alguien viene por allá y le dice alguna cosita y le da 3 vueltas y se le acabó su fe. Entonces la fe de la convicción, que es la fe que vale la pena, es la fe de la persona que ha tenido un nada en el Nuevo Testamento. Y ahorita en la misa, mientras se proclamaba la primera lectura, dije yo, mira la catequesis que está haciendo Pedro. Pedro tomó un salmo davídico, es decir, de David, y al mismo tiempo mesiánico. Y Pedro coge ese salmo y se lo aplica perfectamente a Jesús. Dije yo, si Pedro, que no es Jesús, y Pedro, que tiene todas las limitaciones humanas, es capaz de hacerle a esa gente del Sanedrín una catequesis tan bonita con ese salmo de David, ¿cómo no sería la que hizo Jesús entonces también? Que los discípulos más tarde dijeron, el corazón nos ardía nuestro cuerpo, mientras nos explicaba las Escrituras. Entonces hay que pedirle a Dios eso. Alguna vez, porque han estado conmigo en alguna Eucaristía de la Transfiguración, siempre les he dicho que hay que buscarle a Dios que nos dé experiencia de Tabor, de Transfiguración, que podamos nosotros sentir que hemos visto al Señor glorificado, al Señor majestuoso. También les digo hoy, busquen esa experiencia de Maús. Busquen la experiencia que usted diga, el corazón nos ardía cuando nos explicaban las Escrituras. El corazón nos ardía cuando íbamos descubriendo que Jesús estaba con nosotros. Pero supieron que estaba con ellos ya cuando partió el pan. Y por último les digo un detalle. La Biblia está llena de detalles, cositas que a veces nosotros se nos olvidan y pasamos por alto. Pero una cosita de esas pequeñita, Dios nos dice muchas cosas. Dice que al final, cuando ya le dijeron al Señor, Manen nobiscum Domine, quédate con nosotros, Señor, que es un texto también que el Papa usó para un libro a principio de este milenio del año 2001. Quédate con nosotros. Cuando se quedó con ellos, dice que al partir el pan, desapareció de su vista. Hay gente que traduce así, Padre, y cuando tomó el pan, Jesús se fue. No, no se fue, al contrario. Desapareció de su vista. La vista es el ojo, porque Jesús se quedó en el pan consagrado. Esta es la primera misa que Jesús hace después de resucitado. Y la única, creo yo. Entonces estuvo allá la última cena antes de morir en la cruz, y aquí celebró la Eucaristía con ellos. Les aceptó su oración de los fieles, quédate con nosotros, Señor, y se quedaron con ellos. Y después les partió el pan. Y desapareció de su vista. Dejaron de verlo porque estaba Jesús en el pan. Y esa es la enseñanza que ellos llevan después. Habló con nosotros en el camino, nos explicó las Escrituras y lo reconocimos al partir el pan. Un buen cristiano, un buen creyente, un buen católico, una persona de fe reconoce a Jesús en el pan partido, reconoce a Jesús en esa Eucaristía que hemos anhelado nosotros tanto recibir, y que Dios mediante, con nuestra oración, con nuestra insistencia, con nuestra experiencia de Jesús, volveremos a tener otra vez a Jesús en nuestra boca, en nuestro corazón, en nuestras manos, lo volveremos a tener
físicamente con nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Sea para siempre bendito y alabado. Vamos a hacer, hermanos míos, la profesión de fe. ¿Ustedes creen en ese Padre Dios, el creador de todo cuanto existe, del cielo y de la tierra? Sí creo. ¿Creen ustedes, hermanos míos, en el Hijo de Dios, en Jesús, el encontradizo de Maús, el resucitado, el que explica las Escrituras y parte el pan? Sí creo. ¿Creen ustedes, hermanos, en el Espíritu Santo de Dios, que nos facilita ese encuentro con Jesús aquí en la Iglesia Cristiana Católica? Sí creo. Esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús nuestro Señor. en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Ahora vamos a hacer la oración de los fieles. Y vamos a hacer la oración de los fieles que hubo en esa misa de Maús. Porque ahí en esa misa de Maús hubo todo. Ahí estuvo la liturgia de la palabra, estuvo la homilía. Y cuando ellos dijeron, quédate con nosotros, estaban orando como fieles y Jesús se quedó. Así que cada una de las oraciones vamos a responder todos, quédate con nosotros, Señor. Quédate con nosotros, Señor. Pidamos al Señor que se quede con el Papa, que se quede con los obispos, que se quede con todas las personas que ejercen un ministerio en la iglesia, para que seamos todos capaces de encontrarnos con Jesús y presentarlo hacia nuestros hermanos. Quédate con nosotros, Señor. Pidamos al Señor que se quede allí en todos estos sitios donde se decide el destino de los pueblos, donde están los presidentes, donde están los legisladores, donde están las personas que tienen sobre sus hombros esa gran responsabilidad de darnos paz, de darnos seguridad a los ciudadanos, que el Señor llene sus corazones de su santa presencia. Quédate con nosotros, Señor. Le pedimos al Señor que nos escuche esta oración que hacemos en el mundo entero, para que Él venza, para que Él acabe con la enfermedad, con la pandemia, con el virus, para que Dios nos permita nuevamente compartir con nuestros hermanos con tranquilidad. Quédate con nosotros, Señor. Pidamos al Señor por las peticiones de ustedes allá en su casa. Cada familia tiene algo que pedir, que es este el momento de presentárselo al Señor. Cada uno en su corazón tiene preocupaciones, tiene esperanzas, tiene angustias, tiene planes, tiene proyectos. Este es el momento de presentárselos a ese Cristo que camina con nosotros. Quédate con nosotros, Señor. Todas estas oraciones, Padre bendito, las que tú perfectamente conoces porque sabes lo que necesitamos antes que te lo pidamos, te la presentamos por tu Hijo Cristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Por el camino que tropezamos, Señor, hiciste el encontradizo, nos diste conversación, venían tus palabras, fuerza de vida y de amor, ponían esperanza y fuego en el corazón. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Llegando a la encrucijada, tú proseguías, Señor. Vivimos nuestra Posada. Oren, hermanos, conmigo, para que nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Jesucristo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe a tus manos de santo sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia.
Recibe, Señor, las ofrendas de tu iglesia rebosante de gozo. Y así como nos prodigaste tanta alegría, concédenos igualmente el fruto de la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es digno y justo, es deber nuestro y es salvador proclamar tu grandeza, Señor, en todo tiempo, pero principalmente ahora, cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua, porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros, y ante ti nos defiende con perenne intercesión. Inmolado ya no vuelve a morir, y aunque sacrificado está siempre vivo. Por eso el mundo entero se desborda de alegría con esta abundante efusión de gozo pascual, y también las virtudes del cielo, las potestades angélicas, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Te glorificamos, Padre, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida. Como hiciste en otro tiempo con los discípulos de Maús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de tu muy amado Hijo Jesucristo. Debe entregar su vida por nuestra salvación, que estando a la mesa con sus discípulos tomó el pan en sus manos, te dio gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz con el vino, que dio gracias con la plegaria de bendición, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza, la vida eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es, hermanos, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven. Celebramos ahora este memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo. Te ofrecemos el pan de la vida, el cáliz de la salvación, y te damos gracias porque nos hiciste dignos de estar en tu presencia. Te pedimos humildemente los pastores que con fe velan por tu rebaño, llévalos a la perfección de la caridad. En este domingo, bien que Cristo ha vencido la muerte y nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su luz inmortal, recibe las alegrías del cielo a tus hijos José Antonio Arteta Pérez, Isabel Pineda Carrillo, Luis Alfonso León, Nancy Noguera de Contreras, Nemesio Ernesto de la Espriella, Rosa Lenz de Pérez, Carmen Alicia Díaz Suárez, Elodia Sandoval de Ahumada, Luis Eduardo Díaz Padre, Luis Eduardo Díaz Hijo. A todos nuestros familiares, bienhechores y amigos difuntos, admítelos en la contemplación de tu rostro en el cielo y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, ten misericordia de Eugenia Encinares en su cumpleaños, ten misericordia de todos los asistentes y todas las secretarias hoy en su día, ten misericordia de las intenciones de Magali Martínez, de los hermanos Zureta Rosillo, Ropero Rosillo, de Carlos Eduardo Rosillo, de misericordia de Adriana Bustamante y de sus intenciones por los tramitadores. De misericordia, Señor, de todas las personas que nos piden oración de intercesión, de la salud de Carolina Morales Molina, de Nini Johanna, del doctor Carlos Eduardo,
de Valeria Guerrero, de Wilmer, de Javier Osvaldo, de Andrés, de Humberto Calderón Báez, de Juan Camilo Marín, de misericordia de la salud de todos nuestros enfermos. Gloríate, Señor, devolviéndoles la gracia de estar con su familia, de estar sanos y salvos. Y así como María, la Virgen bienaventurada, San José, su casto esposo, los apóstoles y mártires, San Juan María Vianney, y cuantos cumplieron tu voluntad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Con Él y en Él, a ti Dios Padre, honor, toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. De todos los males, líbranos, Señor, y concédenos la paz, para que, ayudados por tu amor y misericordia, nos gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No veas nuestro pecado, sino nuestra fe. Conforme a tu palabra, concédenos paz y unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Cristo Jesús esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a darnos la paz. Señor, te dé la paz. Señor, te dé la paz. La paz sea contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad, Señor, que quitas el pecado, ten piedad, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz, que quitas el pecado, danos la paz. En la Eucaristía está Cristo Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Bienaventurados ustedes, invitados al banquete de bodas del Cordero. Señor, yo no soy digna de que entres en mi casa, pero la palabra tuya bastará para sanarme. No ardían nuestros corazones cuando nos explicaba las Escrituras. Aleluya. Aleluya. Llevabas conversando, me dijiste, buen amigo, yo me detuve asombrado a la vera del camino. No sabes lo que ha pasado allá en Jerusalén, de Jesús de Nazaret, a quien clavaron en cruz. Por eso me vuelvo en pena, mi aldea de Maús. Por la calzada de Maús, un peregrino iba conmigo. No le conocía al caminar, ahora sí, en la fracción del pan. Los 3 días que se ha muerto y se acaba mi esperanza. Sé que algunas mujeres al sepulcro fueron de alma, pero Juan y algunos otros hoy también allá buscaron. Se acaba mi esperanza, no encontraron a Jesús. Por eso me vuelvo triste a mi aldea de Maús.
espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven Jesús espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno. Y brille para él la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno. Y brille para él la luz perpetua. Todos nuestros hermanos difuntos, José Antonio Arteta, Isabel Pineda, Luis Alfonso León, Francisco Noguera, Nemesio Ernesto de la Espriella, Rosa Lenz, Carmen Alicia Díaz, Elodia Sandoval, Luis Eduardo Díaz Padre, Luis Eduardo Díaz Hijo. Por la infinita misericordia y ternura de Dios, descansen en paz. Amén. Oremos. Te rogamos, Señor, que mires a tu pueblo con amor y así como te dignaste a renovarlo con estos sacramentos de eternidad, concede llegar a la incorruptible resurrección de la humanidad glorificada por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Van pasando los días y eso escuché, y si no lo escuché pues lo inventé yo. Estos tiempos de crisis sacan lo mejor y lo peor de cada uno de nosotros. Entonces la idea es que saquen lo mejor, porque cada quien da de lo que tiene dentro. Y cuando nos mecen así, nos remece a la vida, lo que tenemos dentro es lo que se bota. Y si nos mecen así como un árbol florecido, vamos a echar flores. Y si nos estremecen como un árbol lleno de mangos, vamos a echar mangos. Pero si nos estremecen y lo que tenemos es amargura en el corazón, y rabias, y celos, y envidias, y odios, eso es lo que vamos a dar. Así que entonces nadie puede echarle la culpa, que es el encerramiento, que es la cuarentena, que es la presión, que es el estrés, lo que hizo que yo diera tal cosa. Usted da de lo que tiene dentro suyo. ¿Entendido? Así que entonces, mire que este tipo de cosas saquen lo mejor de nosotros, no lo peor, lo mejor de nosotros. Y lo mejor se llama solidaridad, y lo mejor se llama armonía, y lo mejor se llama comprensión, y lo mejor se llama tolerancia, y lo mejor se llama fe, amor, esperanza. Las virtudes que el Señor ha puesto en nuestro corazón. ¿Entendido? Para que faltan unos días más, hemos esperado lo mucho, esperemos lo poco, y para adelante siendo buenos cristianos. Hay personas que sé que escuchan o ven la Eucaristía los días domingos, como es el precepto lo indica, los domingos a las 11 de la mañana, o de pronto usted la está viendo ya montada en YouTube, 11 de la mañana, los días de semana, lunes a viernes, 6 de la tarde, y el sábado a las 5 de la tarde. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Con el auxilio de María, nuestra Madre de la Pascua, vamos en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias al Señor. Aleluya, aleluya. Feliz semana para todos ustedes. Igualmente, Padre. La hija de Dios Padre, a María, la Madre del Señor, a María, la esposa del Espíritu, alabanzas, honor y bendición. Nuestra Eva desde antes figurada, anunciada y proclamada en la escala del Jacob. En verdad, arca nueva de la alianza, sagrario inmaculado que lleva al Redentor. En verdad, arca nueva de la alianza, sagrario inmaculado que lleva al Redentor. A María, la hija de Dios Padre, a María, la Madre del Señor. A María,
a la esposa del Espíritu, alabanzas, honor y bendición.